le bendiga. Tome su lugar, por favor. Sí. Sí. Gracias, hermano. ¿No es que el de la tabla no la ha puesto? Un año y medio de pandemia no alcanzó para poner la tabla. ¿Ah? Y por ahí se ofrecieron y tampoco, lo mejor dicho. Buenos días, Dios les bendiga. Dios le bendiga. ¿Sabe cuando cuando cantamos al Señor, lo fundamental es, hoy en día, tristemente, hay mucha música cristiana barata. Cuando usted canta al Señor, póngale mucho cuidado a la letra, a lo que diga, a la forma como la letra exalta lo que Cristo hizo y entender que como este hermoso himno que cantábamos, usted y yo podemos reunirnos hoy y decir que libres somos, que Él ha roto nuestras cadenas y que solo ha sido por su gracia y por su amor. ¿Cuántos lo creen? Solo por su gracia y por su amor. Amén. Efesios capítulo número 6. Hoy cerramos un ciclo de predicaciones del apóstol Pablo a los Efesios. Por la misericordia del Señor nos permite llegar hasta acá. Efesios capítulo 6, versículo 21 al 24. Hoy es nuestro sermón número 39-40. Estuvimos mirando de Efesios y le decía yo a mi esposa, hombres como el doctor Martin Lloyd-Jones, solamente de Efesios 6, 10 al 21 sacaron 45 sermones. Solamente esa porción. Porque la Biblia tiene una riqueza maravillosa. ¿Cuánto lo creen? Maravillosa. Hoy vamos a hablar de una hermosa despedida. Efesios capítulo 6, versículo 21 al 24. ¿Lo tiene? Amén. ¿Cuántos tienen Biblia? ¿Cuántos venían para la iglesia o los cogió el agua yendo para otro lado y se metieron aquí a escampar? No, es que nos íbamos para allá, nos cogió el agua, entonces metámonos, de verdad que hay culto. ¿Cuántos tienen Biblia? Amén, celular, donde quiera, pero que la tenga. Efesios 6, 21 al 24, amén, dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano, amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. ¿Y que consuele qué? Vuestros corazones. Sigue diciendo el versículo número 23 y 24, que se me perdieron acá en mi Biblia. Versículos, no se me perdieron. ¿Alguien me los puede ayudar a leer? Se me cerró acá. Sí, 23 y 24. Ya lo tengo. Y del Señor Jesucristo. Amén. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Gracias. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios y del Señor Jesucristo. Como nos leía Ibra, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén y amén. Hoy abordaremos nuestro último tema del apóstol Pablo a los Efesios. Dígale que tiene a su lado una hermosa despedida. ¿Una hermosa qué? Despedida. Y uno podría pensar, y cuando estaba estudiando el texto, dije, ¿qué podemos hablar de esta salutación o de esta forma como se despide el apóstol? Pero cuando entramos a estudiar el texto, encontramos no solo la bendición, sino varios aspectos que quiero resaltarle en esta mañana. Pablo, después de hablar de su necesidad del poder de Dios, acuérdense que venimos hablando versículos 17, 18, 19, 20 y 21 de todo lo que es la guerra espiritual. Pablo viene hablando de la importancia de orar por él para predicar y proclamar y pronunciar la palabra. ¿Y dónde estaba Pablo? Acordémonos dónde estaba Pablo. ¿Dónde estaba Pablo? No ha llegado, pastor.
¿Dónde estaba Pablo? En la cárcel, en la mazmorra, agarrado de pies y manos. Y en medio de eso dijimos que Pablo está hablando por la iglesia. Y esta despedida nos muestra que Pablo no solo era un teólogo, un corazón de misionero, que le amaba las almas, le importaba la iglesia, sino que Pablo era un amante de la gente. Que el apóstol Pablo era feliz compartiendo con la gente. Que es importante, hermano, y por eso Pablo termina agradeciendo a todos aquellos que le han colaborado. Pablo sabe que va para Roma y Pablo sabe que va a morir en Roma. Y por eso comienza a despedirse de la iglesia y a hablarle a la iglesia. Pero he dividido este tema hoy en dos secciones. Lo primero, versículo 21 al 22, quiero que estudiemos en esta mañana, y 23 y 24, pero la primera sección que quiero que abordemos es el envío de Tíquico. ¿El envío de quién? Tíquico. ¿Quién era Tíquico? Esto está como la oración de Jabes. Por allá, cuando habla en Crónicas de Jabes, usa 2 versículos en un contexto de 500 palabras para hablar de un hombre Jabes. Pablo nos habla solamente en todas sus 13 cartas, en 4 ocasiones nos habla de Tíquico. ¿Quién es Tíquico? Bueno, Tíquico aparece solamente en Colosenses 4, en Timoteo 4, en Tito 3, pero lo que el texto nos muestra es que al parecer este hombre Tíquico era un fiel servidor de Pablo, y así lo llama Pablo, o del Señor, y le colaboró a Pablo. Lo primero que nos habla el texto es que en el libro de los Hechos es la primera mención que se hace de este hombre Tíquico. Hechos nos dice que Tíquico era oriundo o proveniente de Asia, y que desde Asia se vino a Jerusalén a acompañar a Pablo a llevar una ofrenda para la iglesia. O sea, atraviesa el continente. Desde Asia viene a acompañar a Pablo para llevar una ofrenda a la iglesia. Luego, a mí me llama poderosamente la atención, como Pablo comienza diciendo, para que también vosotros sepan mis asuntos, lo que hago, os hará saber de Tíquico, que ya solamente sabemos que era oriundo de Asia, no sabemos más de él, pero nos habla 4 aspectos importantes que creo que son fundamentales. Hermano amado, fiel ministro en el Señor. O sea, son 4 palabras que resaltan el carácter de este hombre. Y lo primero que hace Pablo es elogiar a Tíquico. Estamos hablando del gran hombre de Dios, Pablo. Y Pablo lo primero que dice es hermano amado. Y la traducción literal del texto, cuando uno hace una traducción del texto, sería uno que es amado por todos. La expresión hermano amado es uno al que todo el mundo ama. ¿A usted quién lo ama? El Señor, y por gracia. Pues nadie me aguanta, pastor. Hermano amado. El contexto histórico nos muestra que Tíquico está con Pablo cuando es encarcelado la primera vez en Roma. Allá está Tíquico. Cuando Pablo está en prisión y lo manda a llamar porque necesitaban a Timoteo, allá estaba también Tíquico metido. Era un hombre que estaba dispuesto a ser servicial. Y por eso Pablo dice, uno a quien todo el mundo ama, porque es uno que se da a todo el mundo. Pablo comienza hablando de Tíquico también y dice, aquel que es fiel. Fiel. La expresión fiel habla de lealtad, confiabilidad. Es tal el caso, hermano, de la confiabilidad que Pablo tenía para Tíquico, que cuando Pablo está preso y le dice a Tito, Tito, vente de Creta que te necesito. Usted lee Tito y dice, ¿a quién vamos a enviar a la iglesia de Creta? Mandemos a Tíquico. Cuando Pablo está preso en Éfeso, le dice a Timoteo, vente porque te necesito. ¿A quién vamos a enviar a la iglesia en Éfeso? Enviemos a Tíquico. O sea que no era cualquier persona, era aquel que Pablo tenía y le confiaba la obra del Señor. Pablo va a mandar su carta de despedida, ¿y con quién la manda? Con Tíquico. Y en la carta gemela, que es la carta a los Colosenses, también Tíquico aparece en escena llevándole noticias a la iglesia de Pablo. Así que Tíquico no era solo un hombre que se hacía amar, sino era una persona confiable. ¿Qué tan confiable es usted? ¿Qué tan leal es usted?
Luego Pablo dice, y sigue diciendo Pablo, hablando del elogio a este hombre, hermano amado, fiel ministro. Y la palabra que usa es la palabra diáconos. ¿Y qué traduce esto, hermano? Alguien que hace la obra del Señor. Alguien que está dispuesto a servirle al Señor. Y eso era Tíquico. Llevaba una ofrenda para Jerusalén, acompañó a Pablo. Hay que mandar cartas a la iglesia de Efesios y a la iglesia de Colosa. Tíquico está presente a llevar cartas. Hay que pastorear la iglesia de Creta y la iglesia de Éfeso. Tíquico estaba presente. Era una persona que estaba dispuesta. Pero hoy en día pensamos que solo los pastores o los que sirven en algún ministerio son quienes deben servir al Señor. Y el servicio cristiano no es un servicio privilegiado, sino es un llamado a todo creyente. ¿Cuántos dicen amén? Dígale que tiene a su lado, es un llamado a todo creyente. No es solo para algunas personas. Cuando el apóstol Pablo tuvo un encuentro con el Señor Jesús camino a Damasco, ¿qué fue lo primero que le dijo Pablo? Señor, ¿qué quieres que haga? Hechos 9:6. Tan pronto Pablo encontró y tuvo la experiencia de conversión con Cristo, ¿qué quieres que haga, Señor? Todo discípulo, hermano, está llamado a servir y a trabajar para el Señor. ¿Qué quieres que haga, Señor? Y usted lo ve continuamente en la Escritura. Usted lee en el Evangelio de Mateo que cuando el Señor Jesús sana a la suegra de Pedro, enseguida, dice Mateo 8:15, se levantó y comenzó a servirle. Tan pronto el Señor sanó su fiebre, ella se levanta y le sirve al Señor. Usted lee en Lucas capítulo 8 que un grupo de mujeres que seguían a Jesús, mientras iba Jesús por las calles y por las aldeas predicando el Evangelio, ellas le servían al Señor. La pregunta es, ¿qué tanto usted le está sirviendo al Señor? Venir a la iglesia no es servicio. Venir a la iglesia es un principio de congregarnos, porque es bíblico congregarse y un cristiano bíblico aprende la importancia de congregarse. ¿Cuántos dicen amén? Venimos a la iglesia, hermanos, por eso. El servicio a Dios, dice Pilar Herrera, una autora, el servicio a Dios fluye de un corazón agradecido a Él por perdonarnos y salvarnos. Por eso cuando usted experimenta, entiende, siente el amor de Jesús, usted sabe que le debe servir con todo su corazón. El servicio a Dios no es un traje que nos ponemos, hermano, esporádicamente. Servimos a Dios 24 horas. En todo momento nos hacemos servidores de Dios. Algo que me llama poderosamente la atención es que la Escritura dice, todos estamos llamados a servir. De lo vil y lo menospreciado del mundo saca el Señor para avergonzar a los sabios, dijo el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Corinto. Todos los que estamos acá. Y mira a la persona que tiene a su lado y dígale, Dios nos ha llamado a servirle. ¿Algún don tenemos? ¿Algún don tenemos? Algo Dios nos llama a hacer. Mire, yo pasé por todos los ministerios. Yo estuve en jóvenes. Yo estuve haciendo acción en la iglesia. Yo estuve dictando clases de bautismo. Yo estuve en la alabanza. Yo estuve en danzas. Tutú y media velada, no, hasta allá tampoco. Pero estuvimos en danzas. Cantamos. Hicimos en todos los ministerios, en la junta. Yo pasé por todos los ministerios. Señor, ¿en qué te sirvo? ¿Cómo expreso cuánto me amas? ¿En qué te sirvo? Pero a veces no entendemos la importancia del servicio y lo trascendental del servicio a Cristo. Y será que Dios podrá decir de nosotros, como Pablo decía de Tíquico, ay, esa es una persona amada y siervo fiel, ministro de lo que hace. Pero hoy en día hay tiempo para todo, menos para servir al Señor. Claro que aquí no pasa, amén. Y le servimos. Leí algo que a mí me confrontó.
Un predicador contaba que cuando él era capellán del ejército atendió a un soldado moribundo al cual él conocía. Él le preguntó si quería enviar a su madre algún mensaje. El soldado dijo: sí, por favor, dígale que muero con felicidad. El capellán le pregunta otra vez si quiere algo más y dijo: sí, escriba por favor a mi maestra de la escuela dominical y dígale que muero con toda felicidad. Y dígale que muero con toda felicidad. Dígale que muero como cristiano y fiel a Cristo y que nunca olvidaré las buenas enseñanzas que ella me dio. El capellán dice: yo conocía a esa maestra y le escribí. Pocas semanas después la maestra me contestó: que Dios me perdone. Que Dios me perdone, pues hace un mes renuncié a mi cargo de maestra de escuela dominical porque yo pensaba que mi trabajo con los niños no servía ni valía para nada. E impulsada por mi cobarde corazón y por falta de fe, abandoné a mis alumnos. Ahora recibo la carta de usted en la que me dice que mi enseñanza fue un medio para ganar un alma para Cristo y que esta alma partiera con Cristo. Estoy decidida, escribió la maestra, a trabajar otra vez en el nombre de Cristo y le seré fiel hasta mi vida. A mí me impactó cuando leí esto que contaba este capellán de esta maestra. Hay ministerios que no son fáciles. Trabajar con la gente no es fácil, servir al Señor no es fácil, pero hay algo que a mí me llama poderosamente la atención de Títico. ¿Y qué era lo que me llamaba la atención de este hombre? Y eso era lo que más me desafiaba, lo que más me impresionaba de él, era que él no estaba buscando elogios, aplausos, él no estaba buscando que le dijeran: oye, qué bueno lo haces, que le dijeran: oye, gracias por lo que haces. No, Títico era un hombre que había aprendido a servirle al Señor sin importar que le dieran o no reconocimiento. Todos tenemos dones, todos tenemos un llamado. Si no sabes en qué servir, pregúntame a mí, pregúntale a mi esposa, pregúntale a un líder de la iglesia: ¿en qué puedo servir? ¿Para qué cree que soy bueno? ¿Qué puedo hacer para el Señor? A veces nosotros pensamos que el servicio son solamente reconocimientos y aplausos. Y no crea que es así, hermano. Servirle al Señor es con un corazón consagrado a Él. Si usted busca servirle a Dios para que le den aplausos y le den un título, dígale al que tiene a su lado: está en el lugar equivocado. Títico sirvió de mensajero. Sirvió mandando ofrendas, pero sirvió pastoreando 2 iglesias. Y solamente hay 4 versículos que hablan de este gran hombre. ¿Quién era? No tenemos ni idea. Pero para que Pablo lo pusiera y lo encargara de 2 iglesias, era porque, como Pablo le dice, fiel ministro, amigo, amado del Evangelio. Creo que son características fundamentales que todos debemos tener hoy. ¿Cuántos dicen amén? Cada día nos pues, Señor, primero Pablo dice: imítenos a mí que imito a Cristo. ¿Quién va a imitar a Pablo? Ahora nos sale este man Títico. Cada vez uno se da cuenta cuánto necesita caminar más y más para parecerse a Jesús. Pero luego Pablo está diciendo, y es lo que me llama, lo que me impacta del texto que estamos leyendo o estudiando en esta mañana: para que también vosotros sepan mis asuntos y lo que hago. Todo os lo hará saber Títico, y ya estamos mirando quién es, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. ¿Quién está escribiendo? Pablo. ¿Dónde está Pablo? En una cárcel. ¿Y qué les dice Pablo? Voy a mandar una palabra que consuele sus corazones. Estando preso en una mazmorra, comiendo y haciéndose encima, les voy a mandar una palabra para consolar sus corazones. Una palabra de fortaleza. ¿Cuáles eran esas noticias? ¿Cuáles eran las noticias que enviaba Pablo? Cuando usted, si ha seguido toda la secuencia, ¿cuál es una característica de la carta a los Efesios? El gozo, hermano. Lo que implica estar con Cristo es el gozo. Y Pablo les dice: desde mis prisiones les voy a mandar una palabra que aliente sus corazones. Y esa palabra, ¿cuál es? Que en medio de toda circunstancia, de toda crisis y de todo problema, Dios ha prometido estar con nosotros todos los días. ¿Cuántos lo creen?
Por eso podemos decir el gozo, cuando en escuela dominical, yo no sé si usted recuerda esa canción, pero en la iglesia donde yo conocí al Señor cantaban un cántico que decía, el gozo del Señor mi fortaleza es. ¿Alguno lo escuchaba? Y decía, si tienes ese gozo, puedes tú gritar, si tienes ese gozo, puedes tú saltar, si tienes ese gozo, y ese gozo sin medida Él te da. Si tienes ese gozo hay una evidencia, y es lo que Pablo está diciendo. Y hay una frase del pastor Sugel que dice, no son las circunstancias las que nos deprimen, sino la perspectiva que tenemos de las cosas. No son las circunstancias, son las perspectivas de las cosas. Como usted vea los problemas, como usted vea las cosas, eso mismo lo va a deprimir. Pero cuando yo veo las crisis, los problemas, las dificultades y entiendo que Dios está por encima de eso, la visión de las crisis debe cambiar. Mi manera de enfrentar las crisis debe cambiar. Todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades. Levántame la mano el que no tiene problemas. Levante la mano el que tiene problemas. Levante la mano el que está ya no quiere más. ¿Sabe qué dice el profeta? Dice, los afligidos y menesterosos buscan agua y no la encuentran, dice Isaías. La sed les seca la lengua, pero yo el Señor los he escuchado. Yo, el Dios de Israel, no voy a desampararlos. Dice Dios, abriré ríos en los montes, manantiales en medio de los valles. En el desierto abriré estanca de agua y manantiales en la tierra seca. ¿Cuántos lo creen? Dios es capaz de hacer que en medio del desierto brote agua. Y ese mismo Dios es el que está con usted y conmigo en cada situación difícil. Y Pablo lo que le está diciendo a la iglesia es, iglesia, que el gozo de Dios sea la fortaleza, pero también preocúpense los unos por los otros. Pablo está preso, exaltatífico, manda un mensaje de gozo y esperanza y preso se preocupa por la iglesia. A veces somos tan, y perdónenme la expresión, egoístas, que nos centramos solo en nosotros y no queremos saber de nada más. Y a usted no le interesa saber nadie más. Es que mire mis problemas. Pues entrégalos al Señor para que no sean suyos. Y verá que ya no van a ser sus problemas, sino Señor, mira nuestros problemas. Te los quiero entregar, Señor. Pablo se preocupaba por la iglesia y por eso manda a Tíquico que le mande un mensaje de esperanza y de paz y consuelo a la iglesia. Como cristianos estamos llamados a preocuparnos los unos por los otros. ¿Usted se preocupa por su hermano? ¿Usted se preocupa por su hermana? ¿Usted sabe cuánta gente viene, cuánta gente no viene? ¿Usted sabe cuánta gente ha llegado, cuánta gente tiene comida, cuánta gente tiene crisis en su hogar? ¿Usted se preocupa por la iglesia? ¿Por sus hermanos en la fe? Pablo sabía que era fundamental estar preocupado por la iglesia. Y lo está diciendo un hombre que sabe a dónde va y en qué situación está. Luego, la segunda parte que quiero que abordemos en esta mañana, porque el tiempo se nos va y podríamos hablar muchísimo de Tíquico y de todo lo que Pablo habló de él y de lo que es ser fiel al Señor. Pero luego Pablo habla unas palabras de bendición, versículos 23 al 24. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. ¿Qué es lo como cierra Pablo? Pablo está cerrando su carta con una bendición. Y Pablo concluye las palabras como empezó la carta. Efesios 1:2, Pablo menciona nuevamente el amor y la fe. Y Pablo cierra su carta hablando nuevamente de amor y fe, pero agrega un componente que es la paz. Pablo dice paz, amor y fe. Y estos tres temas mencionados son pilares de la carta. ¿Se acuerda que dijimos que la carta a los Efesios se divide en dos grandes secciones? Una sección doctrinal y una sección de cómo es la vida de la iglesia. La vida en comunidad, la manifestación de Cristo en la iglesia y en las familias y en los hogares.
Y en toda su carta, tanto en la parte doctrinal como en la parte práctica, Pablo enfatiza y con frecuencia habla de estos tres aspectos: amor, paz y fe. Cuando usted lee la carta a los Efesios, como hemos venido estudiándola, se da cuenta que paz aparece 6 veces, amor 19 veces, fe 7 veces. En toda esta carta, en 6 capítulos. Pablo entendía que estas eran las cualidades, hermano, que eran necesarias para aquella época: amor, paz y fe. Pero yo le pregunto, ¿no es acaso lo que hoy en día necesita un genuino creyente, la iglesia de Cristo? Un cristianismo, creyentes que tengan paz, creyentes que tengan amor y creyentes que tengan fe. ¿No es acaso lo que demanda Jesús de cada uno de nosotros? Pablo lo primero que empieza a hablar es paz. ¿Qué es la paz? A veces tenemos el concepto equívoco de que la paz es la ausencia de problemas. Tiene paz no porque estoy lleno de problemas, le dicen a uno. Y como siempre tenemos problemas, entonces nunca vamos a tener paz. La paz, dígale al que tiene a su lado, paz no es ausencia de problemas. Y Pablo lo que está escribiendo, lo que está diciendo, es que la paz a la que Pablo se refiere es más que una compostura física o un tipo de tranquilidad mental. Según toda la epístola que hemos venido estudiando durante estos 30 y punta de sermones, la paz de la que Pablo habla es el resultado de la relación entre Dios y el hombre. La paz de la que Pablo habla es la esencia de la reconciliación con Cristo. ¿De qué le sirve a usted tener la vida arreglada, solucionada, sin problemas, pero que su alma se pierda en el infierno? Pablo lo que está diciendo es que por medio de la cruz, poseemos la paz en nuestro corazón. Y la paz de la eternidad nos permite afrontar esta vida con gallardía, con jerarquía. Los problemas no se anteponen o los problemas no son superiores. Porque hay una paz en mi corazón que es el resultado de experimentar la paz espiritual. Y es lo que el apóstol Pablo está diciendo. La tranquilidad del alma, hermano, es saber que Cristo mora en mí. Y como Cristo mora en mí, sé que todo va a estar bien. ¿Cuántos lo creen? La pregunta es, ¿usted sabe si Cristo está en su corazón? Realmente Cristo mora en su corazón, porque cuando hablamos de paz desde la Escritura, y en este caso desde lo que Pablo enseña, como hablamos número 1, es esa paz que Dios ha asegurado y que ha hecho con el hombre. Usted y yo éramos enemigos de Dios, porque así nos llama la Biblia, enemigos de Dios, por causa del pecado, pero por la obra de Cristo ahora somos amigos, y más que amigos, somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Somos hijos de Dios, pero también esa paz, hermano, de ser hijo de Dios se debe reflejar hacia los otros. Si Cristo está con usted, usted va a vivir en paz. Usted va a criar a sus hijos en paz. Usted va a enfrentar las crisis en paz. Usted va a enfrentar los problemas en paz. No se va a desesperar, no se va a angustiar, no se va a preocupar, no se va a desesperar, no se va a estresar, no se va a enloquecer, no se le va a caer el pelo, no se va a arrugar más. Claro, hay un proceso de que el cuerpo se tiene que arrugar por años, obvio. Pero es que hay gente que las crisis de la vida los envejecen, los amargan, los arruinan. Y andan con rencor y con cosas en su corazón. La paz de Cristo. Por eso Pablo dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos, hermano. Necesitamos vivir esa paz. Necesitamos experimentar la paz que solo Cristo da. Una persona puede que viva en abundancia, en lujo, disfrutando de todo lo bueno de este mundo, entre comillas, que tenga las mejores cosas inimaginables, las cuentas corrientes más grandes y sin embargo no tenga paz. Y hemos visto mucha gente con mucho dinero pero sin paz, sin poder dormir. Ya hemos visto personas, hermano, pasando necesidad, aún desde la cárcel. Sí, muriendo, y la historia de la iglesia habla de gente que fue torturada y que murió en patíbulos, en fin, en intranquilidad, en incomodidad,
pero con una paz que refleja en sus corazones, que es la experiencia de vivir con Jesús. Cuando la gente lo ve a usted en medio de una crisis, ¿ve paz? ¿O usted no es fiel porque le dicen, no, con ese ni hable porque ese es mejor dicho? No. Ni se le acerque. Sí. De pronto usted de los que dice, ¿pero qué desayunó, alacranes? Porque no tiene paz. Y luego Pablo pone una categoría, paz y amor con fe. Y aunque el amor es fundamental y Pablo lo habla de que este amor va acompañado de cierta fidelidad, de cierto compromiso. Es una virtud que todo cristiano debe tener, amor y fe. Es crucial para el cristiano. Pablo dice, por esta causa también yo desde que supe de la fe de ustedes en el Señor Jesús y del amor que ustedes tienen para con todos los santos, Efesios 1:15. Siempre Pablo habla del amor y de la fe en esta carta. Las pone juntas. Porque es que la fe en Cristo nos toma como cristianos. Yo vengo por la fe y recibo a Cristo. No es una fe mística, no es una fe de apriete y sueñe para que gane el mundo, sino es una fe de venir a Jesús, saber que Él murió por mí en una cruz y que me dio vida eterna. Pero el amor de Cristo derramado en mi corazón es lo que me manifiesta como cristiano. La fe me acerca a Cristo, pero el amor manifiesta mi vida como cristiano. Por eso mira al del lado, qué tan parecido es a Jesús. No, pero no haga caras cuando lo mire. Pastor, se les metió un diablo. Usted tiene que manifestar a Jesús en amor. Y es lo que Pablo está diciendo. Pablo lo que está diciendo es, necesitamos hombres y mujeres que entiendan que la fuente de paz, amor y de fe se fundamentan en Dios mismo, dice Pablo. Es decir, que si usted no tiene una experiencia con Dios, usted no va a poder tener la paz, la fe y el amor. Es algo solo para cristianos. ¿Pero por qué me dice eso? Porque la Biblia lo dice. Un impío que llama a la Biblia un pecador, alguien que no tiene a Cristo en el corazón, no va a poder experimentar a Dios como fuente de paz, fuente de amor y fuente de fe. Pablo dice que todo esto es en Dios y en nuestro Señor Jesucristo. Fuera de Dios, por eso usted ve gente con temor, con angustias, con odios. Y por eso es que el profeta Isaías dice, no hay paz, dijo Dios, para el impío. ¿Y quién es el impío? El que está separado de Dios. Por eso si usted no tiene paz en su corazón, si usted vive en angustia, en temores, examínese hoy cómo está su comunión con Dios. Pregúntese cómo anda con Dios. Luego Pablo dice y usa en el versículo 24 una hermosa expresión, la gracia. ¿Y qué es la gracia? No es solo la salvación del creyente, hermano, sino la gracia es la mano del Señor que nos sostiene cada día. Es por su gracia que usted y yo estamos acá. Es por su gracia que usted y yo tenemos a dónde llegar. Es por su gracia que usted y yo tenemos a dónde dormir. Es por su gracia que tenemos un empleo. Es por su gracia que tenemos una familia. Es por su gracia que nos podemos reunir. Es por su gracia, es su bendición, es su favor inmerecido. Es el favor inmerecido de Dios. Por eso es que entendamos que la salvación concedida a todo pecador, hermano, es esa gracia maravillosa que solo Cristo puede dar. Y usted y yo por eso tenemos que estar en agradecimiento con el Señor. Y es lo que Pablo dice. El apóstol Pablo en estos versículos, paz sea a los hermanos con amor y fe en Dios, la gracia, o sea, el regalo, la salvación, el don inmerecido de Dios, la bendición del Señor, sea, pero hay una cláusula que Pablo está poniendo, sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesús con amor inalterable. Y eso es lo que me llama la atención, esa cláusula que está poniendo Pablo. A los que aman a Cristo de manera inalterable, la palabra griega para inalterable es es con sinceridad, en incorrupción, es decir, aquel que aprende a ser radical. Hay algunos autores que traducen inalterable como amor inagotable, un amor fiel a Cristo que no se cansa, un amor que no tiene fin,
Un amor que es la experiencia de conocer el amor que me salvó y por ende yo le sirvo, y no me canso de amarlo porque Él no me va a fallar. Y es lo que Pablo está diciendo, esa gracia de Dios es para aquel que conoce y ama a Cristo de manera inalterable, es decir, no permite que su amor se corrompa. Su amor a Cristo está corrompido, su amor a Cristo ha sido alterado. Westcott, un comentarista, escribe que este amor es libre de todo elemento pasible de corrupción. El amor con que el Espíritu llena el corazón purificado tiene seguro contra corrupción, porque la fuente de ese amor es el corazón puro de Dios. El amor es tan resistente como el propio Dios. Es decir, Pablo está escribiendo a la iglesia de Éfeso y 30 años después Juan escribe a una iglesia, a esta misma iglesia. Pero Pablo 30 años atrás les estaba diciendo: pilas, guarden su amor por Cristo. Pilas, tengan cuidado con jugar con el pecado. Pilas con la tentación. Pilas con no ser creyentes a la manera de Cristo. Pero pasan 30 años y Juan escribe en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, a la iglesia de Éfeso, a esta misma iglesia. ¿Y cuál era la característica 30 años después de esta iglesia? ¿Cuántos saben que en la Biblia hay un libro de Apocalipsis? ¿Cuántos saben que en Apocalipsis hay un mensaje a 7 iglesias? ¿Y cuál era una de esas iglesias? Éfeso. ¿Y cuál era el mensaje? Ustedes han hecho todo lo bueno. Ustedes tienen muy buena doctrina. Ustedes no saben meter los dedos a la boca. Pero ustedes han dejado su primer amor. El pecado de la arrogancia, de la soberbia, de la religiosidad. Y empieza a hablarles allí Juan a la iglesia de Éfeso. Y parece ser, Pablo, un gran hombre de Dios, les estaba diciendo: pilas con eso. La paz sea a los hermanos y la gracia a todos. Pablo cierra con una declaración sobre su relación personal con Cristo. Pablo les ha hablado del gran amor de Dios, pero creo que Pablo termina preguntándoles, y creo que es algo que usted y yo debemos preguntarnos en esta mañana: ¿amamos realmente a Cristo? ¿Realmente somos cristianos genuinos? ¿Hemos dejado que el pecado, hermano, afecte nuestra fe y nuestra postura como hijos de Dios? ¿Amamos a Cristo realmente con un amor eterno, como está hablándole Pablo a la iglesia de Éfeso? Y creo que es una gran pregunta. Amamos a Jesús, pronto lo veremos, pronto estaremos con Él, porque no sabemos cuándo es el día ni la hora. Debemos estar preparados, pero la cuestión es: ¿somos fieles a Él? ¿Se ha ido enfriando nuestro corazón? ¿No somos ministros del Evangelio? ¿Realmente tenemos ese amor inalterable a Cristo? ¿Y el gozo del Señor es nuestro sostén diario? Creo que debemos entender que debemos poner toda nuestra confianza en la obra perfecta de Cristo. Pero también no lamentaremos, hermanos, si somos fieles ahorita cuando lleguemos a la eternidad. Un día estaremos con Él. Dios necesita hombres y mujeres comprometidos con su reino. ¿Por qué no cierra sus ojos donde usted está, por favor? Cierra sus ojos por un momento. Y si puede colocarse en pie, por favor, le invito a que se coloque en pie donde usted está. Sí, Señor. ¿Por qué no cierra sus ojos por un momento, por favor? Tal vez usted viene por primera, segunda, tercera vez. Pero Pablo dice
La fe, la paz y el amor vienen de la base, de la esencia que es Dios y nuestro Señor Jesucristo. Si usted no tiene a Cristo como el centro de su vida, no va a tener esa paz, no va a tener ese amor, no va a tener, hermano, esa fe, esa esperanza, ese consuelo. Necesitamos hombres y mujeres como Tíquico, que estén dispuestos a servir y no a figurar, que estén dispuestos a trabajar para el Señor, pero fieles a aquel que nos ha llamado. Necesitamos preocuparnos como Pablo se preocupaba por la iglesia, pero necesitamos cristianos que entiendan que la gracia de Dios es suficiente, que todo lo que el mundo ofrece es basura comparado a la gracia eterna de Cristo. Señor, estamos delante de ti hoy. Cada uno de los que estamos en este lugar, cada uno de los que nos está viendo, nos verá desde sus casas. Reflexione en esta mañana: ¿cómo estoy en Cristo? ¿Le amo con amor inalterable? ¿Mi amor no se ha corrompido? En este tiempo de pandemia no he dejado de enfriarme. En este tiempo de pandemia no se ha endurecido mi corazón. En este tiempo de pandemia no he permitido ahora cosas que sé que no agradan al Señor. Soy un religioso más que viene a un culto más, pero mi corazón ya no se quebranta delante de la presencia de Dios. Mi corazón ya no anhela estar en su presencia. Te adoramos, Señor. ¿Por qué no adora al Señor hoy? Si puede levantar sus manos al cielo y adorarlo con este cántico. Es y quién vendrá, ¿Quién vive? quién vive Y reina. y reina, y el cielo adora sin cesar. Es tu nombre, Señor. Tu nombre y gloria es la canción que rodea todo el trono. Se escucha. Se escucha. Santo, santo, santo. Santo, santo. Todopoderoso. Todopoderoso. Digno. Digno es el de Adoración. adoración. Dígale al Cordero Al Cordero que crucificado. que crucificado Sea la fue. gloria. Sea la gloria, su nombre sobre todo es. Sobre todo es. Sobre todo es. Gracias, Señor. Sus ojos Como trueno. como fuego, Y y su rostro Brilla como el sol. brilla como el sol. Te adoramos, Señor. Su voz es Poderosa. ruge como las olas del mar. Te adoramos, Señor. Y al mirarte cae todo ser Ante ti, ante Señor. tu gran majestad y cae. Santo, santo, dígaselo en esta mañana. Santo, santo, Todopoderoso. todopoderoso. Digno. Digno es el de adoración. Al Cordero Al Cordero que crucificado. que crucificado fue. Sea la gloria. Sea la gloria, su
oramos por la iglesia. Padre, mira cada vida que está en esta mañana, en este lugar, Señor. Cada vida que estando en este lugar, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender la importancia de ser fieles en el ministerio y de servir con un corazón desinteresado, como lo hacía Tíquico. Ayúdanos, Señor, a tener una vida de experiencia y de comunión. La preocupación de Pablo desde una cárcel era que la iglesia fuera fiel a Cristo y a su mensaje. Ayúdanos, Señor, a vivir la paz, el consuelo, el amor, la fe que solo tú das. Perdónanos si hemos sido malos administradores de tu gracia. Perdónanos, Señor, si no tenemos paz. Perdónanos si el mundo nos ha robado la paz. Perdónanos si el mundo nos ha robado el gozo. Perdónanos, Señor. Hoy venimos a ti y no queremos, como dijo el profeta Isaías, no hay paz para el impío, dice Jehová. Señor, venimos hoy a ti como hijos y te decimos: llénanos de tu paz, llénanos de tu amor, llénanos de tu fe, llénanos de tu presencia, Señor, para poder levantarnos cada día y servirte con amor, con integridad. Gracias, Padre, en esta hora. Hoy descansamos en ti, dejamos nuestras cargas en ti. Todo lo que somos está delante de ti. ¿Por qué no termina cantándole el coro y adoramos al Señor con este coro? Santo, Santo, Todopoderoso, Todopoderoso, digno, digno es el de adoración. al Cordero, al Cordero que crucificado sea la gloria, sea la gloria, su nombre sobre todo es, sobre todo es. sobre todo es. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en esta mañana te Nombre damos. sobre todo. Porque podemos venir en ese nombre que es sobre todo nombre, adorarte, exaltarte y rendir nuestras vidas y nuestros corazones a ti. Llénanos de esa paz, de ese amor y de esa fe que solo tú das, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Una ofrenda de palmas al Señor en esta mañana. Que le dice: gracias, Señor. Aplauda al Señor en esta mañana. Gracias, Señor. Amén. Amén. Tomen sus lugares, tan amables. Les dejo con Yolima. Sí. Ya. Sí. Buen día, iglesia. Un momentico que uno se enreda más con ese tapabocas que con los pies. Bueno, iglesia, buen día. Quiero que hoy me hagan un favor muy grande. Quiero que todos se pongan de pie. Todos, toditos, todos, por favor. Quiero que todos levanten las manos. Suban los brazos, súbanlos. ¿Pueden mover los pies? ¿Pueden dar una vueltica ahí en el lugar donde están? Ah, bueno, eso me alegra mucho. ¿Saben por qué? Porque eso quiere decir que Dios hoy tuvo en su misericordia darnos un día más de vida, ¿cierto? Y que hoy Él permitió que nosotros nos pudiéramos levantar de nuestra cama, que nos pudiéramos vestir, que pudiéramos estar felices, que nos pudiéramos levantar y venir a nuestra congregación, ¿cierto? Nos decía el pastor hoy que hoy es una de las formas de agradarle a Dios, es venir a nuestra congregación, es de ver a nuestros hermanos, de darnos cuenta que todos están vivos y que nosotros también estamos vivos. Y mire que desde el momento en que comenzó la alabanza, toda la alabanza fue dándole la gloria a Dios, ¿cierto? Toda la alabanza, la palabra que el pastor nos dio hoy fue dándole la gloria a Dios. Y cuando él me dijo ayer que así como él suele decirnos a las 5 de la tarde, mañana tiene servicio, así, ¿y cómo es? Y no te estoy anunciando. Entonces uno ya corra a ver qué hace, ¿no? Uno tenía otros planes, pero el pastor siempre lo tiene planeado a uno. Entonces yo fui a la palabra y le dije: Señor,
me conoces, el pastor me conoce, ¿para qué me invita, cierto? Dice el pastor Lino. Entonces yo le dije, Señor, yo no quiero regañar como siempre me hago. Mejor regálame algo bonito para entregarle a la iglesia. Y él me llevó a Filipenses capítulo 4, versículo 19 y dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. ¿Tienes vida? Dios te la dio. ¿Puedes caminar? Dios te lo permitió. ¿Puedes gritar a tu pareja para que se levante temprano y venga a la iglesia? Gloria a Dios, porque Él te lo permitió. ¿Qué mejor que estar aquí y tomar en nuestras manos esa ofrenda que hoy le traemos a Él en honor a lo que Él hizo por nosotros, por lo que hace todos los días por nosotros? Porque yo creo que para Él lo más maravilloso es que sus hijos se levanten, ¿cierto? Y que sus hijos puedan darle la gloria a Él. Y que sus hijos se puedan levantar, aunque les duela algo, no importa, pero se levantan. ¿Para qué? Para glorificar a Dios. Para que todo aquel que está afuera y no le conozca se dé cuenta que Él nos ama con un amor infinito. Y que en esa restauración que nos da todos los días nos da la oportunidad de levantarnos. Y como lo hace los domingos, venir a congregarnos como iglesia, a conocer y ver a todos nuestros hermanos, aquellos que están súper grandototes, aquellos que estamos bien cachetotes y hermosos, pero darnos cuenta que tenemos una congregación con la cual podemos compartir. Y entonces con ese amor, con esa reverencia y en esa acción de gracias, yo creo que quiero que tomen en sus manos esa ofrenda que trajeron hoy para el Señor. Si necesitan un sobre para diezmo, levante la mano, la ujier va donde usted esté. Eso. Y sin embargo, quiero que por favor las ujieres vayan pasando y van recogiendo el diezmo mientras vamos orando. ¿Les parece? Entonces, con esa reverencia vamos a darle la gloria y la honra al Señor en nuestra oración. Padre amado, Señor Dios, en esta mañana te damos la gloria a ti, amado Señor, porque tú nos dices todos los días que no nos preocupemos, porque tú tienes el control de todas las cosas que pasan a nuestro alrededor. Sabemos que a veces nos falta el alimento, pero tú tienes, Señor, a tus hijos al lado y los llevas a aquellas casas donde necesitan el alimento, Señor. Tú tienes, Señor, ministros en todo lado para que trabajen en la obra y puedan llevar eso que nuestros hermanos necesitan, Señor. Sea un abrazo, sea una palabra, sea un mercado, sea un aliento, sea cualquier cosa que se necesite. Tú la escuchas, Señor, y tú nos la entregas a nosotros, porque ese es tu amor, Señor. Y en esta mañana, Señor, en acción de gracias, Señor, entregamos esta ofrenda y estos diezmos a ti, Señor, porque sabemos que tú eres el que provee para nuestra casa, Señor, que tú eres el que provee para nuestras familias, Señor, que tú eres el que nos da, Señor, primero la vida para seguir adelante. Si hay vida, no importa las demás cosas, porque quiere decir que tú lo tienes todo preparado para nosotros. Te damos gloria y honra a ti, amado Señor, alabanza y adoración, Señor, que siempre nuestros cánticos sean para alabarte, Señor Dios, y darte la gloria, Señor, por todo lo que haces, Señor, porque nos acostamos, Señor, y estamos bajo un techo, Señor, porque nos levantamos y podemos ver tal vez a la pareja que tenemos, Señor, o a nuestros hijos, a nuestros padres al lado, porque tú nos diste la opción de un nuevo día de vida. Te damos gracias, Señor Dios. Recibe, Padre hermoso, como olor fragante, Señor, estos diezmos y estas ofrendas, Señor Dios, porque son para construir tu casa, Señor, para construir tu templo, Señor, y para seguir llevando tu palabra, Señor, a aquellos rincones donde tú nos lleves como casa de paz, Señor. A ti toda gloria y honra, amado Señor. Amén y amén. Ay, ya me he olvidado cómo era estar aquí al frente. Pasen, mis hermosos, y recojan, por favor. A ver, Johnny.